Aquí estamos nuevamente con otro interesante estudio acerca de los muertos, el estado de los muertos. Un estudio muy interesante y un estudio que muchas personas, ¿verdad?, creen cosas diferentes. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con relación a los muertos, a después que uno muere, dónde va uno, qué hace uno y todas esas cosas. Así que vamos a orar para que Dios nos dirija en este estudio de hoy, que es muy interesante. Nuestro Dios, te agradecemos en esta ocasión por permitirnos abrir tu palabra, que la misma nos revele tu bendición y sobre todo nos llene de paz. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Desde que el pecado entró en la raza humana, llegó la muerte. El hombre tenía inmortalidad condicional, pero la perdió. Desde entonces, todos los hombres mueren porque todos nacen siendo pecadores. La inmortalidad prometida a condición de la obediencia se perdió en el Edén. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Con qué compara Job la brevedad de la existencia humana? En Job 14, versículo 1 y 2, y versículo 10, 12 y 21 nos dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como la flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. El versículo 10 dice: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Cuando las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. Versículo 12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Y el 21 dice: sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Oiga, esto está interesante porque mucha gente, cuando se gradúan, cuando, ¿verdad?, tienen algunos logros en la vida, entonces dicen: mi madre o mi padre me está viendo desde el cielo y está contento o contenta por los logros que estoy teniendo. Espero, mi amigo o mi amiga, que usted al leer este versículo entienda que realmente cuando una persona se murió, todos sus pensamientos y sus deseos cesan. Aquí dice: sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Así que eso está claro, clarísimo. Aquí Job nos habla sobre la brevedad de la vida. La muerte nos sorprende y dejamos de ser. El hombre muerto entra inmediatamente en un estado de inconsciencia. Compara la muerte con el sueño. Por eso usa expresiones como levantarse, despertarán, levantarán y sueño. Ni aun los reconocimientos y humillaciones hechas a sus hijos las sabrán. ¿Qué ocurre con el hombre cuando muere? Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Luego Dios sopló en él aliento de vida o espíritu. Esta combinación hizo del hombre un ser viviente. Al morir el hombre, ocurre lo inverso. El cuerpo vuelve a ser del polvo. El aliento de vida o espíritu vuelve a Dios.
entonces el hombre deja de ser un ser viviente. ¿Qué dos tipos de seres creados tienen la misma experiencia ante la muerte? Eclesiastés, capítulo 3 y versículos 19 y 20 nos dice, porque el hombre y el animal tienen la misma suerte. Como muere el uno, muere el otro. Los dos tienen el mismo aliento de vida. Nada tiene más el hombre que la bestia. Todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo viene del polvo y al polvo volverá. Eclesiastés 3, 19 y 20. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Los animales por el mandato de Dios. Pero cuando muere tanto el hombre como los animales, en polvo se convierte el uno como el otro. Algunos hoy enseñan que el hombre es inmortal y que sigue viviendo después de muerto. Si este engaño fuera cierto, entonces no sería raro ver la supuesta alma de los animales después de muertos. Pero como no es cierto, semejante cosa como animales inmortales, tampoco es cierto que el hombre es inmortal. ¿Qué ocurre con los pensamientos del hombre cuando éste muere? En Salmos, capítulo 146 y versículo 1 al 3 dice, alaba al Señor, alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Oh, gloria al Señor por esto. Qué pena me da cuando yo oigo personas que dice, mi hermano o mi amigo o mi madre o mi padre está allá alabando al Señor en el cielo. Se murió y ahora está en el cielo alabando al Señor. Oiga, mi amigo, mi amiga, la Biblia es clara. Aquí dice, alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva, porque después de muerto, ya no hay alabanza. Hay que alabar a Dios ahora. Hay que vivir al Señor ahora en vida. Claro, lo vamos a adorar después. Pero eso después que Él venga y nos resucite. Pero mientras estemos muertos, no hay conciencia de nada. Los pensamientos del fenecido desaparecen en el día de su muerte. Por lo tanto, los muertos no pueden entablar contacto con los que viven, ni tienen idea alguna de lo que hacen los vivos. Durante la muerte, todo lo que constituyó al hombre está absolutamente inconsciente, carente de toda actividad o conocimiento. ¿Cuánto saben los muertos? En Eclesiastés, capítulo 9, versículos 6, 5, 6 y 10 nos dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Hasta su memoria queda en olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría. Los muertos nada saben, no tienen paga, no tienen memoria, no aman, ni odian, ni envidian. En el sepulcro no hacen obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Nadie mejor que Dios podría hablarnos de lo que ocurre después de la muerte. Creámosle a Él y no seamos sabios en nuestra propia opinión.
¿quiénes no pueden alabar a Dios? En Salmos 115, 17 y 18 dice, los muertos no alabarán al Señor, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros exaltaremos al Señor, ahora y siempre. Alabad al Señor. Gloria a Dios. Podemos alabar al Señor ahora. No hay tal cosa como que al morir el espíritu del muerto asciende a los cielos en donde alaba a Dios. Las cuerdas vocales y otros órganos del cuerpo humano necesarios para cantar y para alabar ya no existen porque son polvo. Igualmente las manos y dedos para tocar las supuestas arpas ya no existen, ya están hechos polvo. ¿Con qué comparó Jesús el estado de inconsciencia de los muertos? En Juan capítulo 11 y versículo 11 al 14, la Biblia dice, después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido, ¿despertará? Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. En el relato de Lázaro, Jesús confirmó claramente la idea del Antiguo Testamento de que la muerte es como un sueño. Jesús dijo primero que Lázaro dormía y ante la falta de comprensión de los discípulos aclaró que estaba muerto. ¿En qué ocasión volverán los muertos a tener vida? En Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 13 y 14 dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuándo ocurrirá el despertar de los muertos? La Biblia habla de la resurrección de los muertos en la segunda venida de Cristo. Con la resurrección volverán a vivir todos los muertos en Cristo. También los impíos volverán a vivir después del milenio para recibir el pago de la muerte eterna. La garantía de que los muertos serán despertados es que Cristo mismo venció la muerte. ¿Qué importante anuncio hace el profeta Daniel sobre el sueño de los muertos? En Daniel 12:2 dice la Biblia, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. 500 años antes de Cristo, el profeta Daniel habló del despertamiento o resurrección de los muertos. Luego de ese acontecimiento, los salvos, es decir, los que creyeron en Cristo, recibirán vida eterna. Los que se empeñan en decir que será antes de eso que se recibirá la gloria o el infierno, están enseñando lo que la Biblia en ningún momento enseña. ¿Quién es el garante de que los muertos algún día volverán a tener vida? En Juan capítulo 11 y versículo 25 al 27 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El hombre sí será inmortal cuando Cristo regrese por segunda vez. Las Escrituras llaman a ese nuevo estado del hombre vida eterna. La muerte entonces dejará de ser. Mientras ese momento llega, deshagámonos de enseñanzas tan desvirtuadoras del verdadero carácter de Dios, como lo son el infierno, el purgatorio, el limbo, etc. Y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. ¿Crees esto? La muerte es un estado de inconsciencia. Bíblicamente es comparada con el sueño y su fin ha de ser en ocasión de la resurrección de los muertos cuando Cristo regrese por segunda vez. Mi querido amigo, mi querida amiga, si tú quieres resucitar en aquel día cuando Cristo venga para vivir eternamente con Él, créeme que tú puedes ser parte de los que van a resucitar ese día para ir eternamente con Cristo Jesús. Simplemente la Biblia te pregunta, ¿crees esto? Si tú crees, para el que cree, todo es posible. Dios te bendiga mucho. Dios dirija tu vida. Dirija tus conocimientos de su palabra y te permita ponerlo en práctica en tu vida diaria. Aquí te dejamos, como siempre, otros textos que puedes estudiarlo en tu Biblia para ampliar un poco más tus conocimientos sobre el estado de los muertos. Nuestro próximo estudio será la mayordomía cristiana. Es el estudio número 13.